Nunca olvidaré esa noche en Madrid. El calor del verano se colaba por la ventana entreabierta de nuestro pequeño piso en el barrio de Lavapiés. Eran las 3 de la madrugada cuando me desperté, inquieta. Algo no andaba bien, lo sentía en el aire denso de la habitación. Mi marido, Javier, no estaba a mi lado en la cama. Al principio pensé que habría ido al baño, pero entonces vi la luz tenue de su móvil iluminando su rostro en la esquina de la habitación. Javier estaba encorvado sobre el teléfono, con una expresión que nunca le había visto antes. Parecía nervioso, casi culpable. Normalmente, Javier era el tipo de persona que no se inmutaba por nada. Lo había visto mantener la calma en medio de una discusión acalorada en el bar de la esquina, donde todos los vecinos se reunían para ver los partidos del Real Madrid. Pero ahora, en la penumbra de nuestra habitación, parecía otro hombre. Fingí seguir dormida, observándolo a través de mis pestañas entrecerradas. Cada pocos segundos, Javier levantaba la vista del móvil y miraba hacia la cama, como si temiera que yo pudiera despertarme en cualquier momento. ¿Qué estaba haciendo que no quería que yo viera? La duda se instaló en mi estómago como un nudo apretado. Pensé en levantarme y preguntarle directamente qué pasaba, pero algo me detuvo. Tal vez fuera el miedo a confirmar mis sospechas, o quizás la esperanza de que todo tuviera una explicación inocente. Así que me quedé allí, inmóvil, mientras los minutos pasaban lentamente. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Javier volvió a la cama. Sentí cómo se deslizaba bajo las sábanas con cuidado, intentando no despertarme. Su respiración era irregular, como si hubiera estado corriendo. Quise abrazarlo, pedirle que me contara qué le preocupaba, pero el nudo en mi estómago se apretó aún más. Algo había cambiado esa noche, y no sabía si estábamos preparados para enfrentarlo. La mañana siguiente amaneció con el bullicio típico de nuestro barrio. Los gritos del vendedor de frutas en la calle se mezclaban con el aroma del café recién hecho de la cafetería de abajo. En cualquier otro día, me habría levantado con una sonrisa, lista para sumergirme en la vida vibrante de Madrid. Pero hoy, la inquietud de la noche anterior pesaba sobre mí como una losa. Javier ya se había ido a trabajar cuando me levanté. Dejó una nota en la cocina: te quiero, cariño. Que tengas un buen día. Las palabras, que normalmente me habrían llenado de alegría, ahora me sabían a mentira. ¿Cómo podía actuar con tanta normalidad después de lo que había visto anoche? Intenté seguir con mi rutina diaria. Desayuné, me vestí y me preparé para ir a mi trabajo en la librería del barrio. Pero algo no dejaba de molestarme. Mi móvil, que normalmente usaba sin pensarlo, ahora me parecía extraño. Había un pequeño retraso al abrir las aplicaciones, algo casi imperceptible pero que no recordaba haber notado antes. Y en la esquina de la pantalla, un icono nuevo y diminuto que no reconocía. Debe ser una actualización del sistema, me dije a mí misma, intentando calmar mis nervios. Pero la duda persistía. ¿Y si tenía algo que ver con el comportamiento extraño de Javier anoche? Llegué a la librería con la cabeza dando vueltas. María, mi compañera de trabajo y amiga desde que nos conocimos en la universidad, notó inmediatamente que algo no andaba bien. ¿Qué te pasa, Lucía? Parece que hubieras visto un fantasma, me dijo mientras colocábamos los nuevos libros en los estantes. Dudé un momento antes de responder. ¿Debería contarle mis sospechas? María siempre había sido mi confidente, pero esto parecía diferente. Más grave. No he dormido bien, mentí. Creo que el calor me está afectando. María me miró con escepticismo, pero no insistió. Pasamos la mañana atendiendo a los clientes, recomendando libros y charlando sobre las últimas novedades literarias. Por un momento, casi logré olvidar mis preocupaciones. Pero entonces, durante mi descanso para comer, decidí revisar mi cuenta bancaria. Era algo que hacía regularmente, más por costumbre que por necesidad. Javier y yo teníamos cuentas separadas, una decisión que tomamos al principio de nuestro matrimonio para mantener cierta independencia financiera. Nunca había sido un problema hasta ahora. Cuando vi el saldo, sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Faltaban 20.000 euros. 20.000 euros que había ahorrado durante años, trabajando horas extra y renunciando a vacaciones.
El dinero que estaba guardando para cumplir mi sueño de abrir mi propia librería algún día. Revisé los movimientos una y otra vez, esperando encontrar algún error. Pero no había error. El dinero simplemente ya no estaba allí. Con manos temblorosas, llamé al banco. Lo siento, señora Martínez, me dijo la empleada después de revisar mi cuenta. La transferencia se realizó anoche a las 3:15 de la madrugada. ¿No la autorizó usted? Las 3:15 de la madrugada. Justo cuando vi a Javier con el móvil. Las piezas empezaban a encajar, formando una imagen que no quería ver. Pasé el resto de la tarde en un estado de aturdimiento. María intentó animarme, pensando que mi mal humor se debía al cansancio. Si ella supiera. Cuando llegué a casa, Javier ya estaba allí. Estaba en la cocina, preparando la cena como si fuera un día cualquiera. El olor a paella llenaba el apartamento, normalmente mi plato favorito. Hoy, me revolvía el estómago. Cariño, ¿qué tal tu día?, me preguntó con una sonrisa que ahora me parecía falsa. Respiré hondo antes de hablar. Javier, ¿sabes algo sobre una transferencia de 20.000 euros de mi cuenta? Vi cómo su expresión cambiaba. Por un segundo, pareció sorprendido, luego preocupado, y finalmente, culpable. Pero se recuperó rápidamente. ¿De qué hablas, Lucía? Has perdido dinero. Su voz sonaba genuinamente preocupada, pero yo ya no sabía qué creer. No lo he perdido, dije, manteniendo mi voz lo más calmada posible. Alguien lo ha transferido. Anoche, a las 3 de la madrugada. Javier se encogió de hombros, volviendo su atención a la paella. Debe ser un error del banco. Mañana iremos juntos a solucionarlo, ¿vale? Quise gritarle, exigirle que me dijera la verdad. Pero algo me detuvo. Si Javier realmente había tomado el dinero, confrontarlo ahora podría ser peligroso. Necesitaba tiempo para pensar, para planear mi próximo movimiento. Tienes razón, dije finalmente, forzando una sonrisa. Debe ser un error. Mañana lo solucionaremos. Esa noche, mientras Javier dormía a mi lado, me quedé despierta, mirando al techo. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿En qué momento el hombre con el que me había casado, el hombre al que amaba, se había convertido en un extraño? Las preguntas daban vueltas en mi cabeza, sin respuesta. Pero una cosa estaba clara, no podía confiar en Javier. ¿Y si no podía confiar en él, en quién podía confiar? Me sentía sola, traicionada, y por primera vez en mucho tiempo, asustada. Mientras el amanecer empezaba a filtrarse por las cortinas, tomé una decisión. No iba a ser una víctima. Iba a descubrir la verdad, costara lo que costara. Y si Javier realmente había robado mi dinero, iba a hacer que pagara por ello. El Madrid que siempre había amado, con sus calles bulliciosas y su gente cálida, ahora me parecía un lugar lleno de secretos y mentiras. Pero era mi hogar, y no iba a dejar que nadie, ni siquiera el hombre que dormía a mi lado, me lo arrebatara. Con esa resolución, me levanté silenciosamente de la cama. Tenía trabajo que hacer, y no podía perder ni un minuto más. La Lucía confiada y despreocupada que había sido hasta ayer ya no existía. En su lugar, había nacido una mujer determinada a luchar por lo que era suyo. El reloj marcaba las 5 de la mañana cuando salí del dormitorio. Madrid aún dormía, pero yo estaba más despierta que nunca. La batalla acababa de comenzar. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y descubrimientos. Cada mañana me despertaba con la esperanza de que todo hubiera sido una pesadilla, pero la realidad me golpeaba con fuerza apenas abría los ojos. Javier seguía actuando como si nada hubiera pasado, preparando el desayuno y besándome antes de irse al trabajo. Su normalidad me destrozaba por dentro. Decidí tomar cartas en el asunto. No podía seguir viviendo en la incertidumbre. Una tarde, después de que Javier se fuera a jugar fútbol con sus amigos, me armé de valor y comencé a investigar. Empecé por mi móvil, ese aparato que ahora me parecía más un enemigo que un aliado. Con manos temblorosas, busqué en internet información sobre el extraño icono que había aparecido en mi pantalla. Lo que descubrí me heló la sangre. Era un spyware, un programa de espionaje.
Alguien, y ya tenía una idea bastante clara de quién. Había estado monitoreando todos mis movimientos, mis mensajes, mis correos, mis búsquedas en internet e incluso mis credenciales bancarias. Me sentí violada, traicionada en lo más profundo. ¿Cómo había podido Javier hacerme esto? ¿En qué momento el hombre que me juraba amor eterno se había convertido en alguien capaz de espiarme y robarme? Esa noche, cuando Javier volvió oliendo a cerveza y a la emoción del partido, tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para actuar con normalidad. Quería gritarle, exigirle explicaciones, pero sabía que no era el momento. Necesitaba más pruebas, necesitaba entender la magnitud de su traición antes de confrontarlo. Los días se convirtieron en semanas. Aprendí a vivir una doble vida. Por fuera, seguía siendo la Lucía de siempre, la esposa cariñosa y la librera apasionada. Por dentro, era una detective, recopilando pruebas y armando el rompecabezas de la traición de Javier. Una tarde, mientras organizaba los libros en la sección de novela negra de la librería, no pude evitar reírme de la ironía. Mi vida se había convertido en una de esas historias de engaños y misterios que tanto les gustaban a nuestros clientes. María, mi compañera, me miró extrañada. ¿Qué es tan gracioso?, me preguntó, sosteniendo una pila de libros de García Márquez. Por un momento, estuve tentada de contárselo todo. María siempre había sido mi confidente, mi mejor amiga desde que nos conocimos en la universidad. Pero algo me detuvo. Esta vez, sentía que tenía que resolver esto por mí misma. Nada, respondí con una sonrisa forzada. Solo pensaba en lo absurda que es la vida a veces. María me miró con preocupación. Sabía que algo no andaba bien, pero respetaba mi silencio. Esa noche, después de cerrar la librería, me invitó a tomar unas cañas en el bar de la esquina. Acepté, más por mantener las apariencias que por ganas de socializar. El bar estaba lleno, como siempre a esa hora. El olor a tortilla y el sonido de las risas llenaban el aire. En la televisión, un partido de fútbol mantenía a la mayoría de los clientes con la mirada fija en la pantalla. En otro momento, me habría sentido cómoda, en casa. Ahora, todo me parecía ajeno, como si estuviera viendo mi vida desde fuera. Lucía, sabes que puedes contar conmigo para lo que sea, ¿verdad?, dijo María después de que nos sirvieran las cervezas. Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Cómo explicarle que el hombre que ella conocía, el que venía a buscarme a la librería con flores y sonrisas, era en realidad un ladrón y un mentiroso? Lo sé, María. Es solo que las cosas con Javier están un poco complicadas, dije finalmente, sin poder contenerme del todo. María me miró con comprensión. ¿Quieres hablar de ello? Negué con la cabeza. Aún no. Pero gracias por estar ahí. Esa noche, mientras caminaba de vuelta a casa, tomé una decisión. No podía seguir viviendo así, fingiendo que todo estaba bien mientras por dentro me consumía la rabia y la tristeza. Era hora de actuar. Lo primero que hice fue asegurar mis finanzas. Al día siguiente, en mi descanso del almuerzo, fui al banco y abrí una nueva cuenta, esta vez en una entidad diferente. Transferí lo poco que quedaba de mis ahorros a esta nueva cuenta, asegurándome de que Javier no pudiera acceder a ella. Luego, contacté a un abogado. Ramón García era un viejo amigo de mi padre, un hombre serio y discreto que me recibió en su despacho con una mirada de preocupación. Lucía, cuéntame qué está pasando, me dijo después de ofrecerme un café. Le conté todo, el dinero desaparecido, el espiguare en mi teléfono, las sospechas sobre Javier. Ramón me escuchó sin interrumpir, tomando notas y frunciendo el ceño cada vez más. Lo que ha hecho Javier es ilegal, dijo finalmente. Tenemos suficientes pruebas para presentar una denuncia. La palabra denuncia me cayó como un balde de agua fría. Una cosa era sospechar de Javier, otra muy distinta era llevarlo ante la justicia. A pesar de todo, una parte de mí aún lo amaba. No estoy segura de querer llegar tan lejos, dije con voz temblorosa. Ramón asintió comprensivamente. Entiendo. Pero necesitas protegerte, Lucía. Lo que sugiero es que recopilemos todas las pruebas posibles. Si en algún momento decides presentar cargos, estaremos preparados. Salí del despacho de Ramón con una mezcla de alivio y ansiedad.
Por un lado, me sentía más segura sabiendo que tenía un profesional de mi lado. Por otro, la realidad de mi situación me golpeaba con más fuerza que nunca. Los días siguientes los pasé recopilando pruebas. Hice capturas de pantalla del spyware en mi teléfono, documenté cada movimiento sospechoso en mi cuenta bancaria, incluso grabé algunas de mis conversaciones con Javier, buscando alguna admisión de culpa. Mientras tanto, la vida en Madrid seguía su curso. El verano daba paso al otoño, y las calles se llenaban de hojas doradas. Los turistas empezaban a escasear, y el ritmo de la ciudad se ralentizaba un poco. En la librería, empezábamos a prepararnos para la temporada navideña, organizando eventos de lectura y decorando los escaparates. Una tarde, mientras colocaba luces en el árbol de Navidad de la librería, recibí un mensaje de Javier. «Cariño, ¿qué te parece si nos vamos de viaje este fin de semana? Podríamos ir a la costa, como en los viejos tiempos». El mensaje me dejó helada. ¿Un viaje? ¿Ahora? ¿Acaso Javier sospechaba algo y quería alejarme de Madrid? ¿O simplemente estaba intentando arreglar las cosas a su manera? Suena bien, respondí después de pensarlo un momento. Pero tengo mucho trabajo en la librería. Quizás en otra ocasión. La respuesta de Javier fue casi inmediata. Vamos, Lucía. Hace tiempo que no pasamos tiempo juntos. Nos vendrá bien desconectar un poco. Sentí una punzada de culpa. Era cierto que había estado distante últimamente, pero ¿cómo no estarlo cuando sabía lo que sabía? Aún así, una parte de mí quería creer que todavía había esperanza, que todo tenía una explicación. Está bien, cedí finalmente. Vamos este fin de semana. El viaje a la costa fue extraño. Por momentos, casi podía olvidar todo lo que había pasado. Javier era atento, cariñoso, como en los primeros días de nuestro matrimonio. Paseamos por la playa, cenamos en pequeños restaurantes con vista al mar, incluso bailamos en una discoteca local. Pero la sombra de la traición siempre estaba ahí, como un muro invisible entre nosotros. Cada vez que Javier miraba su teléfono, me preguntaba si estaba revisando el spyware en el mío. Cada vez que mencionaba dinero, sentía un nudo en el estómago. La última noche del viaje, mientras cenábamos en la terraza de nuestro hotel, Javier tomó mi mano sobre la mesa. «Lucía, sé que las cosas han estado tensas últimamente», dijo, mirándome a los ojos. «Quiero que sepas que te amo, y que haría cualquier cosa por ti». Sentí que las lágrimas se acumulaban en mis ojos. ¿Cómo podía decir eso después de lo que había hecho? ¿Acaso creía que el amor justificaba el robo y la traición? Yo también te amo, Javier, dije, y me sorprendí al darme cuenta de que era verdad. A pesar de todo, aún lo amaba. Y eso hacía que todo fuera aún más doloroso. De vuelta en Madrid, las cosas volvieron a su extraña normalidad. Javier parecía más relajado después del viaje, como si creyera que había logrado disipar mis sospechas. Yo, por mi parte, seguía recopilando pruebas y planeando mi próximo movimiento. Una tarde, mientras revisaba el correo en la librería, encontré una carta del banco. La abrí con manos temblorosas, temiendo más malas noticias. Pero lo que leí me dejó sin aliento. El banco había detectado actividad sospechosa en mi cuenta y había bloqueado una transferencia de 10.000 euros. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que ya no podía seguir esperando. Javier no solo había robado una vez, sino que estaba intentando hacerlo de nuevo. Era hora de enfrentarlo, de exigir respuestas, de poner fin a esta pesadilla de una vez por todas. Esa noche, mientras preparaba la cena en nuestro pequeño piso de lavapiés, tomé una decisión. Mañana, cuando Javier volviera del trabajo, tendríamos una conversación que cambiaría nuestras vidas para siempre. Ya no había vuelta atrás. El viernes por la tarde, Javier llegó a casa con una sonrisa que no le había visto en semanas. Traía una maleta pequeña y un brillo extraño en los ojos. Mi corazón se aceleró. ¿Acaso sabía que yo lo había descubierto? ¿Estaba planeando huir? «Cariño, tengo una sorpresa», dijo, dejando la maleta en el suelo del salón. «Me voy de viaje con los chicos este fin de semana. Ya sabes, para desconectar un poco». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Un viaje?
Ahora, justo cuando había decidido enfrentarlo. Un viaje, logré articular, tratando de mantener la calma. No me habías dicho nada. Javier se encogió de hombros, como si no fuera gran cosa. Ha sido algo de última hora. Pedro está pasando por un mal momento con su divorcio y pensamos que le vendría bien alejarse de Madrid por unos días. Pedro. El mejor amigo de Javier desde el instituto. Lo conocía bien, o al menos eso creía. ¿Estaría también involucrado en todo esto? ¿Y a dónde vais?, pregunté, intentando sonar casual mientras mi mente trabajaba a toda velocidad. A la costa, probablemente. Aún no lo hemos decidido del todo, respondió Javier, evitando mi mirada. Lo importante es estar ahí para Pedro, ¿sabes? Asentí, sin saber qué más decir. Una parte de mí quería gritarle, exigirle que se quedara, que me diera explicaciones. Pero otra parte, la parte que aún amaba a este hombre que ahora me parecía un extraño, me mantuvo en silencio. Cuídate, fue todo lo que pude decir cuando Javier se despidió con un beso rápido. En cuanto la puerta se cerró tras él, me derrumbé en el sofá. Las lágrimas que había estado conteniendo durante semanas finalmente se liberaron. Lloré por el amor que creía tener, por la confianza rota, por la incertidumbre del futuro. Pero no podía permitirme el lujo de hundirme en la autocompasión. Tenía trabajo que hacer. Si Javier estaba huyendo, necesitaba actuar rápido. Lo primero que hice fue llamar a María. Necesitaba una coartada para el fin de semana, alguien que pudiera cubrirme en la librería si era necesario. María, necesito un favor, le dije en cuanto contestó. ¿Puedes cubrirme en la librería este fin de semana? Ha surgido algo importante. María, siempre leal, no hizo preguntas. Claro, cuenta conmigo. ¿Está todo bien? Te lo explicaré todo pronto, te lo prometo, le aseguré, agradecida por tener una amiga como ella. Con eso resuelto, me puse manos a la obra. Gracias al espiguare que Javier había instalado en mi teléfono, ahora tenía acceso a todas sus cuentas. Una invasión de su privacidad que, en otras circunstancias, me habría parecido imperdonable. Pero ahora, era mi única opción. Pasé horas revisando sus correos, sus mensajes, sus movimientos bancarios. Lo que descubrí me dejó helada. Javier no solo había retirado los 20.000 euros de mi cuenta, sino que había vaciado completamente la suya. Más de 50.000 euros en total. Los mensajes entre Javier y sus amigos revelaban la verdad sobre su viaje de apoyo. No iban a consolar a Pedro. Iban a disfrutar de un fin de semana de lujo en Ibiza, con todo pagado. Mi dinero, el fruto de años de trabajo duro, se estaba gastando en fiestas, yates y champán. Mientras veía las fotos que empezaban a aparecer en las redes sociales, Javier sonriendo en un yate, rodeado de gente que no conocía, sentí que algo dentro de mí se rompía definitivamente. Ya no había vuelta atrás. El hombre del que me había enamorado, con el que había construido una vida, ya no existía. Pero no podía permitirme el lujo de hundirme en la tristeza. Necesitaba actuar, y rápido. Con manos temblorosas, llamé a Ramón, mi abogado. Ramón, necesito tu ayuda, le dije en cuanto contestó. Javier se ha ido. Se ha llevado todo el dinero. Ramón, siempre profesional, no perdió tiempo en lamentaciones. Entiendo, Lucía. ¿Tienes pruebas de todo esto? Sí, tengo capturas de pantalla de todas las transferencias, los mensajes, todo. Bien, dijo Ramón. Voy a presentar una denuncia por apropiación indebida y fraude. Con las pruebas que tenemos, deberíamos poder congelar sus cuentas y evitar que gaste más dinero. Mientras Ramón se ocupaba de los aspectos legales, yo tenía otra misión. Necesitaba recuperar el control de mi vida, empezando por mi teléfono. Pasé las siguientes horas investigando cómo eliminar el espiguare, cómo cambiar todas mis contraseñas, cómo protegerme de futuros ataques. El fin de semana pasó en un borrón de actividad frenética. Entre llamadas con Ramón, visitas a la comisaría y horas frente al ordenador, apenas tuve tiempo para procesar emocionalmente lo que estaba sucediendo. Fue el domingo por la noche,
mientras veía las últimas fotos de la escapada de Javier en Instagram, cuando la realidad me golpeó con toda su fuerza. Mi matrimonio había terminado. La vida que creía tener era una mentira. Y ahora, tenía que enfrentarme a un futuro incierto, sola. Pero en medio de la devastación, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: determinación. Ya no era la Lucía ingenua que se había dejado engañar. Era una mujer fuerte, decidida a luchar por lo que era suyo. El lunes por la mañana, cuando Javier regresó de su viaje con los chicos, yo ya estaba preparada. Lo esperé en el salón, rodeada de maletas con sus cosas. «¿Qué es esto?», preguntó, confundido, al ver las maletas. «Se acabó, Javier», dije, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. «Lo sé todo. El robo, las mentiras, el viaje a Ibiza. Se acabó». Vi cómo el color abandonaba su rostro. Por un momento, pareció que iba a negarlo todo, pero algo en mi expresión debió convencerlo de lo contrario. «Lucía, yo puedo explicarlo», balbuceó. «No hace falta», lo corté. «Ya he presentado una denuncia. Tus cuentas están congeladas. Si tienes algo de decencia, firmarás los papeles del divorcio sin causar problemas». Javier me miró como si me viera por primera vez. Quizás era así. La Lucía que él conocía, la que se habría derrumbado ante su traición, ya no existía. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó, sonando por primera vez verdaderamente asustado. «Eso depende de ti», respondí. «Puedes cooperar, devolver el dinero y aceptar las consecuencias de tus actos, o puedes luchar y arriesgarte a perderlo todo». Mientras veía a Javier recoger sus maletas y salir por la puerta, sentí una mezcla de tristeza y alivio. Una parte de nuestra historia juntos terminaba, pero otra comenzaba. Una en la que yo tenía el control. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Entre reuniones con abogados, visitas al banco y largas conversaciones con María, apenas tuve tiempo para respirar. Pero cada paso que daba me hacía sentir más fuerte, más dueña de mi destino. Una tarde, mientras cerraba la librería, María me sorprendió con una pregunta. «Lucía, ¿has pensado en lo que vas a hacer ahora?». La pregunta me tomó por sorpresa. Había estado tan ocupada lidiando con las consecuencias inmediatas de la traición de Javier que apenas había pensado en el futuro. «No lo sé», admití. «Supongo que seguiré adelante. La vida continúa, ¿no?». María me miró con una mezcla de compasión y admiración. «Sabes, siempre has hablado de abrir tu propia librería. Quizás sea el momento de hacer realidad ese sueño». Sus palabras despertaron algo en mí. Era cierto, siempre había soñado con tener mi propio negocio. ¿Por qué no ahora? ¿Qué me lo impedía? Tienes razón, dije, sintiendo como una sonrisa se formaba en mis labios por primera vez en semanas. Quizás sea el momento de empezar de nuevo. Esa noche, sentada en el sofá de mi ahora silencioso apartamento, comencé a hacer planes. Ya no era la mujer que se conformaba con una vida a medias, que aceptaba mentiras por miedo a la soledad. Era una mujer fuerte, capaz de enfrentar la adversidad y salir victoriosa. Mientras miraba por la ventana, hacia las luces de Madrid, sentí una emoción que no había experimentado en mucho tiempo: esperanza. El futuro era incierto, sí, pero también estaba lleno de posibilidades. La traición de Javier había sido dolorosa, pero también me había liberado. Me había mostrado de que era capaz cuando me enfrentaba a la adversidad. Y ahora, con esa nueva fuerza, estaba lista para escribir el próximo capítulo de mi vida. Madrid, la ciudad que había sido testigo de mi dolor, ahora sería el escenario de mi renacimiento. Y yo, Lucía Martínez, estaba lista para enfrentar lo que viniera, con la cabeza alta y el corazón abierto a nuevas aventuras. El lunes por la mañana llegó con una mezcla de ansiedad y determinación. Sabía que Javier regresaría hoy de su escapada con los chicos, y estaba lista para enfrentarlo. Me levanté temprano, me vestí con cuidado eligiendo mi blusa favorita, esa que siempre me daba confianza, y me preparé un café bien cargado. Lo iba a necesitar. Mientras esperaba, repasé mentalmente todo lo que había descubierto durante el fin de semana. Las transferencias bancarias, las fotos en redes sociales, los mensajes,
Todo formaba un mosaico de traición que aún me costaba asimilar. Pero ya no había vuelta atrás. Era hora de poner las cartas sobre la mesa. Alrededor de las 10 de la mañana, escuché el sonido de llaves en la puerta. Mi corazón se aceleró, pero me mantuve firme. Javier entró, con aspecto cansado y una sonrisa que se congeló en su rostro al verme sentada en el sofá, rodeada de papeles y con su maleta preparada junto a la puerta. Lucía, que, comenzó, pero lo interrumpí antes de que pudiera continuar. Siéntate, Javier. Tenemos que hablar, dije, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Él me miró confundido, pero obedeció, dejando caer su bolsa de viaje en el suelo. Se sentó frente a mí, y por un momento, nos miramos en silencio. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿En qué momento el hombre que amaba se había convertido en un extraño? ¿Cómo estuvo Ibiza?, pregunté finalmente, viendo cómo el color abandonaba su rostro. ¿Qué? No fuimos a Ibiza, balbuceó, pero su voz carecía de convicción. Suspiré, sintiendo una mezcla de tristeza y decepción. Incluso ahora, frente a la evidencia, seguía mintiendo. Javier, lo sé todo, dije, manteniendo mi voz lo más calmada posible. Sé lo del dinero que robaste de mi cuenta. Sé lo del viaje a Ibiza con tus amigos. Sé lo del espiguare en mi teléfono. Lo sé todo. Vi cómo su expresión cambiaba, pasando de la confusión al miedo, y finalmente, a una resignación derrotada. Se hundió en el sofá, como si de repente hubiera envejecido 10 años. Lucía, yo puedo explicarlo, comenzó, pero lo detuve con un gesto. No hace falta que expliques nada. Las pruebas hablan por sí solas, dije, mostrándole las capturas de pantalla de las transferencias bancarias y las fotos de su viaje. Lo que quiero saber es por qué. ¿Por qué me hiciste esto, Javier? ¿Qué hice para merecer esta traición? Javier me miró, y por primera vez en mucho tiempo, vi verdadera emoción en sus ojos. No era arrepentimiento, no exactamente. ¿Era más bien vergüenza? No lo sé, Lucía, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Supongo que me sentía atrapado. Nuestra vida, siempre tan ordenada, tan predecible. Quería algo más. Algo emocionante. Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿Atrapado? ¿Acaso nuestra vida juntos había sido una prisión para él? ¿Y robarme era tu idea de emoción?, pregunté, sintiendo como la ira comenzaba a hervir en mi interior. ¿Gastar el dinero que he ahorrado durante años en fiestas y yates? Javier tuvo la decencia de parecer avergonzado. No fue planeado, al principio. Solo quería tomar un poco prestado, para tener algo de diversión. Pero luego, las cosas se salieron de control. Escuché sus explicaciones, sus excusas, sintiendo como cada palabra abría una grieta más profunda entre nosotros. Este hombre, al que había amado durante tantos años, ahora me parecía un completo desconocido. ¿Y el espiguare?, pregunté, recordando la violación de mi privacidad que aún me hacía sentir sucia. ¿También fue parte de tu búsqueda de emoción? Javier bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. Tenía miedo de que descubrieras lo del dinero. Quería controlarlo todo. Su admisión me dejó sin palabras. El nivel de manipulación, de traición, era casi incomprensible. ¿Cómo había podido estar tan ciega? Se acabó, Javier, dije finalmente, sorprendida por la calma en mi voz. He presentado una denuncia por el robo. Tus cuentas están congeladas. Y quiero el divorcio. Vi cómo la realidad de la situación lo golpeaba. Su rostro pasó por una serie de emociones: shock, miedo, ira y finalmente, una resignación derrotada. Lucía, por favor, intentó una última vez. Podemos arreglar esto. Devolveré el dinero, haré lo que sea necesario. Negué con la cabeza, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y liberación. Es demasiado tarde, Javier. La confianza se ha roto, y no hay vuelta atrás. Le entregué los papeles del divorcio que había preparado con ayuda de Ramón. Puedes leerlos y firmarlos ahora, o puedes hacerlo con tu abogado. Pero te advierto, si decides pelear, saldré con todo.
Tengo todas las pruebas que necesito. Javier tomó los papeles con manos temblorosas, mirándolos como si fueran una sentencia de muerte. En cierto modo, supongo que lo eran. El final de nuestro matrimonio, de nuestra vida juntos. ¿Qué pasará ahora?, preguntó, su voz apenas un susurro. Eso depende de ti, respondí. Si cooperas, si devuelves el dinero y aceptas el divorcio sin causar problemas, podemos mantener esto lo más civilizado posible. Si no, bueno, ya sabes que estoy dispuesta a luchar. Vi la derrota en sus ojos. El Javier que conocía, el hombre fuerte y seguro de sí mismo, había desaparecido. En su lugar había un hombre asustado, acorralado por sus propias acciones. Lo siento, Lucía, dijo finalmente. Lo siento mucho. Sus palabras, que en otro momento podrían haberme conmovido, ahora sonaban huecas. Demasiado poco, demasiado tarde. Yo también lo siento, Javier, respondí, sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar. Siento que hayamos llegado a esto. Siento que el amor que creía que teníamos no fuera suficiente para ti. Nos quedamos en silencio por un momento, el peso de años de historia compartida y sueños rotos flotando entre nosotros. Finalmente, Javier se levantó, tomó su maleta y se dirigió a la puerta. Te haré saber mi decisión sobre los papeles del divorcio, dijo, su mano en el picaporte. Y Lucía, de verdad lo siento. Y con eso, se fue. La puerta se cerró tras él, y de repente, me encontré sola en el apartamento que habíamos compartido durante tanto tiempo. El silencio era ensordecedor. Me senté en el sofá, permitiéndome finalmente llorar. Lloré por el amor perdido, por la confianza traicionada, por los años desperdiciados. Pero también lloré por la liberación, por la fuerza que había descubierto en mí misma, por el futuro incierto pero lleno de posibilidades que se extendía ante mí. Cuando las lágrimas finalmente se secaron, me levanté y me miré en el espejo. La mujer que me devolvió la mirada era diferente. Más fuerte, más sabia, quizás un poco más triste, pero definitivamente más libre. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Entre reuniones con Ramón para finalizar los detalles del divorcio, visitas al banco para asegurar mis finanzas y largas conversaciones con María, apenas tuve tiempo para procesar todo lo que había sucedido. Fue durante una de esas conversaciones con María, mientras cerrábamos la librería una tarde, cuando me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. Lucía, ¿qué vas a hacer ahora?, preguntó, su voz llena de preocupación y curiosidad. Me detuve, dándome cuenta de que había estado tan ocupada lidiando con las consecuencias inmediatas de la traición de Javier que apenas había pensado en el futuro. No lo sé, admití. Supongo que seguir adelante. La vida continúa, ¿no? María me miró con una mezcla de compasión y admiración. Sabes, siempre has hablado de abrir tu propia librería. Quizás sea el momento de hacer realidad ese sueño. Sus palabras resonaron en mí, despertando un anhelo que había estado dormido durante mucho tiempo. Era cierto, siempre había soñado con tener mi propio negocio. ¿Por qué no ahora? ¿Qué me lo impedía? Tienes razón, dije, sintiendo como una sonrisa genuina se formaba en mis labios por primera vez en semanas. Quizás sea el momento de empezar de nuevo. Esa noche, sentada en el sofá de mi ahora silencioso apartamento, comencé a hacer planes. Ya no era la mujer que se conformaba con una vida a medias, que aceptaba mentiras por miedo a la soledad. Era una mujer fuerte, capaz de enfrentar la adversidad y salir victoriosa. Mientras miraba por la ventana, hacia las luces de Madrid, sentí una emoción que no había experimentado en mucho tiempo: esperanza. El futuro era incierto, sí, pero también estaba lleno de posibilidades. La traición de Javier había sido dolorosa, pero también me había liberado. Me había mostrado de que era capaz cuando me enfrentaba a la adversidad. Y ahora, con esa nueva fuerza, estaba lista para escribir el próximo capítulo de mi vida. Madrid, la ciudad que había sido testigo de mi dolor, ahora sería el escenario de mi renacimiento. Y yo, Lucía Martínez, estaba lista para enfrentar lo que viniera, con la cabeza alta y el corazón abierto a nuevas aventuras. El camino no sería fácil, lo sabía. Habría días en los que la soledad pesaría, en los que extrañaría la comodidad de la vida que había conocido.
Pero también sabía que esos días pasarían, y que cada desafío superado me haría más fuerte. Mientras el sol se ponía sobre Madrid, pincelando el cielo de naranja y rosa, sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. El futuro era mío para moldearlo, y estaba lista para el desafío. Los días siguientes a la confrontación con Javier fueron un torbellino de emociones y actividad. Me sentía como si estuviera en una montaña rusa, alternando entre momentos de determinación feroz y oleadas de duda y tristeza. Pero sabía que no podía permitirme el lujo de hundirme en la autocompasión. Tenía un plan que ejecutar y una vida que reconstruir. Mi primera parada fue el despacho de Ramón. Mi abogado y amigo me recibió con una taza de café y una mirada de preocupación. «Lucía, ¿cómo estás llevando todo esto?», me preguntó mientras me sentaba frente a su escritorio. «Sobreviviendo», respondí con una sonrisa débil. «Pero estoy aquí para actuar, no para lamentarme». «¿Qué tenemos?». Ramón asintió, apreciando mi actitud. Sacó una carpeta gruesa de su cajón y la abrió sobre el escritorio. «Buenas noticias», dijo. «Hemos logrado congelar todas las cuentas de Javier. No podrá tocar un céntimo más sin autorización judicial». Sentí un alivio inmediato. Al menos el sangrado financiero se había detenido. «¿Y el dinero que ya gastó?», pregunté, pensando en las fotos de Javier en yates de lujo y fiestas extravagantes. «Estamos trabajando en eso», dijo Ramón. «Hemos presentado una demanda civil por apropiación indebida. Con las pruebas que tenemos, es muy probable que el juez ordene a Javier reembolsar cada céntimo». Asentí, sintiendo una mezcla de satisfacción y tristeza. Nunca pensé que terminaría demandando al hombre con el que había compartido mi vida durante tantos años. «Hay algo más», continuó Ramón, su tono volviéndose más serio. «El spyware que Javier instaló en tu teléfono es ilegal. Estamos hablando de un delito de violación de la privacidad. Si decides presentar cargos penales, podría enfrentar tiempo en prisión». La idea me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Javier en prisión? Por un momento, la imagen del hombre que una vez amé, encerrado en una celda, me hizo dudar. Pero entonces recordé la magnitud de su traición, la frialdad con la que había violado mi confianza y mi privacidad. «Hazlo», dije finalmente. «Presenta los cargos. Ya es hora de que Javier enfrente las consecuencias de sus acciones». Ramón asintió, sin juzgar mi decisión. «Muy bien. Me pondré en ello de inmediato». Salí de su oficina sintiéndome más ligera, como si hubiera dejado una carga atrás. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control. Mi siguiente parada fue el banco. Necesitaba asegurarme de que mis finanzas estuvieran protegidas y comenzar a planificar mi futuro. La gerente del banco, una mujer llamada Carmen, me recibió con simpatía. «Señora Martínez, lamento mucho por lo que está pasando», dijo mientras revisaba mis cuentas. «Hemos implementado medidas de seguridad adicionales en todas sus cuentas. Nadie podrá acceder a ellas sin su autorización expresa». «Gracias, Carmen», dije, sintiendo un peso menos sobre mis hombros. «Hay algo más que me gustaría hacer. Quiero abrir una nueva cuenta, completamente separada de las que comparto con Javier». Carmen sonrió, entendiendo perfectamente. «Por supuesto. ¿Tiene algún proyecto en mente?». Dudé por un momento antes de responder. «Sí, de hecho. Estoy pensando en abrir mi propia librería». Las palabras salieron de mi boca casi sin pensarlo, pero en cuanto las dije, supe que era lo correcto. Era hora de perseguir ese sueño que había postergado durante tanto tiempo. Carmen asintió con entusiasmo. «Eso suena maravilloso, Lucía. Déjeme contarle sobre algunas opciones de préstamos para pequeños negocios que podrían interesarle». Pasamos la siguiente hora discutiendo planes financieros y opciones de inversión. Cuando salí del banco, tenía una nueva cuenta a mi nombre y un montón de información sobre cómo financiar mi sueño. Me sentía energizada, llena de posibilidades. Esa noche, sentada en mi apartamento con una copa de vino y un cuaderno lleno de ideas para mi futura librería, recibí una llamada de María. «Lucía, ¿cómo estás?», preguntó, su voz llena de preocupación. «He estado pensando en ti todo el día.
Estoy bien, respondí, sorprendida de darme cuenta de que era verdad. De hecho, creo que estoy mejor que bien. Tengo noticias. Le conté todo, la reunión con Ramón, los cargos contra Javier, mis planes para la librería. María escuchó en silencio, solo interrumpiendo ocasionalmente con exclamaciones de apoyo. Lucía, estoy tan orgullosa de ti, dijo cuando terminé. Has pasado por tanto, y aún así estás mirando hacia adelante. Eres increíble, ¿lo sabías? Sus palabras me llenaron de una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Gracias, María. No sé qué haría sin ti. Oh, lo sabes muy bien, respondió con una risa. Estarías perdida sin mí. Pero en serio, Lucía, si necesitas algo, lo que sea, estoy aquí para ti. Después de colgar, me quedé mirando por la ventana, observando las luces de Madrid. La ciudad parecía diferente ahora, llena de promesas y posibilidades. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía lista para enfrentarlo. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Entre reuniones con abogados, visitas a posibles locales para la librería y largas noches planificando mi futuro, apenas tenía tiempo para pensar en Javier. Pero, por supuesto, la realidad siempre encuentra una manera de recordarte su presencia. Fue una semana después de nuestra confrontación cuando recibí la llamada. Estaba en la librería, ayudando a María a organizar un evento de lectura, cuando mi teléfono sonó. El nombre de Javier parpadeó en la pantalla. Por un momento, consideré no contestar. ¿Qué más podía decirme que no hubiera dicho ya? Pero algo, quizás curiosidad, quizás un remanente del amor que alguna vez sentí, me hizo deslizar el dedo por la pantalla. Sí, respondí, mi voz más firme de lo que me sentía. Lucía, la voz de Javier sonaba rota, desesperada. Por favor, necesitamos hablar. He cometido un error terrible, lo sé, pero por favor, dame una oportunidad de explicarte. Cerré los ojos, sintiendo una oleada de emociones contradictorias. Una parte de mí quería gritarle, decirle que ya era demasiado tarde para explicaciones. Otra parte, una parte que odiaba admitir que aún existía, quería escucharlo. Javier, no hay nada que explicar, dije finalmente. Tus acciones hablan por sí solas. Lo sé, respondió, su voz quebrándose. Pero Lucía, por favor. 15 años juntos, ¿no merecemos al menos una conversación cara a cara? Suspiré, sabiendo que probablemente me arrepentiría de esto. Está bien. Mañana, en el café de la plaza. A las 10. Gracias, Lucía. Gracias, dijo antes de colgar. María me miró con preocupación cuando guardé el teléfono. ¿Todo bien? Era Javier, respondí. Quiere hablar. ¿Y tú quieres escucharlo?, preguntó, su tono cauteloso. No lo sé, admití. Pero creo que necesito hacerlo. Para poder cerrar este capítulo de una vez por todas. María asintió, entendiendo. Solo ten cuidado, ¿vale? Y llámame si necesitas algo. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, no pude evitar pensar en el día siguiente. ¿Qué podría decirme Javier que cambiara algo? ¿Y por qué una parte de mí aún quería escucharlo? Me dormí con estas preguntas dando vueltas en mi cabeza, y me desperté con una resolución renovada. No importaba lo que Javier tuviera que decir, yo ya había tomado mi decisión. Esta reunión no era para él, era para mí. Para cerrar este capítulo de mi vida y seguir adelante. A las 10 en punto, entré en el café. Javier ya estaba allí, sentado en una mesa en la esquina. Se veía diferente, más delgado, con ojeras pronunciadas bajo los ojos. Por un momento, sentí una punzada de preocupación, pero la aparté rápidamente. Hola, Javier, dije, sentándome frente a él. Lucía, respondió, su voz apenas un susurro. Gracias por venir. Nos miramos en silencio por un momento, y me sorprendió darme cuenta de lo poco que sentía. Donde antes había amor, ahora solo había una especie de tristeza resignada. Dijiste que querías hablar, dije finalmente. Pues habla.
Javier tomó una respiración profunda antes de comenzar. Lucía, sé que lo que hice es imperdonable. No tengo excusas. Fui egoísta, estúpido y cobarde. Pero quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para arreglarlo. Devolveré cada céntimo, me entregaré a la policía si es necesario. Haré lo que sea para ganarme tu perdón. Lo miré, buscando en su rostro algún indicio del hombre que una vez amé. Pero todo lo que vi fue a un extraño, un hombre roto por sus propias acciones. Javier, dije suavemente, no se trata de perdonar. Se trata de confiar. Y esa confianza ya no existe. La destruiste con cada mentira, con cada traición. Vi cómo las lágrimas se formaban en sus ojos, pero no sentí nada. Era como si estuviera viendo una película, algo que le sucedía a otra persona. Lo sé, dijo finalmente. Y lo siento tanto, Lucía. Nunca quise hacerte daño. Pero lo hiciste, respondí. Y ahora ambos tenemos que vivir con las consecuencias. Me levanté, lista para irme, pero antes de hacerlo, tenía una última cosa que decir. Javier, espero que encuentres la paz que buscabas. De verdad lo hago. Pero yo ya he encontrado la mía. Y es una paz que no te incluye. Con eso, me di la vuelta y salí del café, sintiendo como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros. Afuera, el sol de Madrid brillaba con fuerza, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar profundamente. Mientras caminaba por las calles familiares de mi barrio, me di cuenta de que esta conversación había sido el cierre que necesitaba. Ya no era la Lucía que se había casado con Javier, la mujer que había permitido que su confianza fuera traicionada una y otra vez. Era una nueva Lucía, más fuerte, más sabia, lista para escribir el próximo capítulo de su vida. Y ese capítulo, decidí mientras entraba en la librería donde María me esperaba con una sonrisa de apoyo, iba a ser maravilloso. Los días que siguieron a mi conversación final con Javier fueron como un despertar. Era como si hubiera estado viviendo en un mundo en blanco y negro, y de repente, los colores hubieran regresado a mi vida. Cada mañana me despertaba con una sensación de propósito que no había sentido en años. Mi rutina diaria había cambiado por completo. Ya no me despertaba pensando en que le prepararía de desayuno a Javier o si tendría tiempo de planchar su camisa antes de que se fuera a trabajar. Ahora, mis mañanas comenzaban con una taza de café en el balcón, observando cómo Madrid cobraba vida poco a poco, y haciendo planes para mi futura librería. Una mañana, mientras disfrutaba de mi ritual matutino, recibí una llamada de Ramón. Lucía, tengo noticias, dijo sin preámbulos. El juez ha dictado sentencia en el caso civil. Javier tendrá que devolver hasta el último céntimo que te robó, más intereses. Sentí una oleada de alivio mezclada con una pizca de tristeza. Gracias, Ramón. ¿Y qué hay del caso penal? Hubo un momento de silencio antes de que Ramón respondiera. El juicio está programado para el mes que viene. Con las pruebas que tenemos, es muy probable que Javier enfrente tiempo en prisión. La idea de Javier en la cárcel aún me provocaba sentimientos encontrados. Una parte de mí sentía que era lo justo, que debía pagar por sus acciones. Otra parte, una parte que me sorprendía que aún existiera, sentía pena por él. Entiendo, dije finalmente. Gracias por mantenerme informada, Ramón. Después de colgar, me quedé mirando la ciudad, perdida en mis pensamientos. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿En qué momento el hombre que prometió amarme y protegerme se había convertido en alguien de quien necesitaba protección? Sacudí la cabeza, alejando esos pensamientos. Ya no servía de nada darle vueltas al pasado. Era hora de concentrarme en el futuro. Y hablando del futuro, tenía una cita importante ese día. María y yo íbamos a ver un local que podría ser perfecto para mi librería. Estaba ubicado en una calle tranquila del barrio de Malasaña, lo suficientemente cerca del centro para atraer a turistas, pero lo suficientemente lejos como para mantener ese ambiente de barrio que tanto me gustaba. Y Lucía, por aquí, gritó María cuando me vio llegar a la esquina donde habíamos quedado. Su entusiasmo era contagioso, y sentí como una sonrisa se formaba en mi rostro. Lista para ver nuestro futuro imperio literario, bromeó mientras caminábamos hacia el local.
nuestro futuro imperio literario, repetí, saboreando las palabras. Suena bien, ¿verdad? El local era mejor de lo que me había imaginado. Tenía grandes ventanales que dejaban entrar mucha luz natural, estanterías de madera que llegaban hasta el techo, y un pequeño rincón que sería perfecto para organizar lecturas y eventos. Mientras recorríamos el espacio, imaginando dónde pondríamos cada sección, cómo decoraríamos las paredes, casi podía ver mi sueño cobrando vida frente a mis ojos. Es perfecto, dije finalmente, girándome hacia María con lágrimas en los ojos. María me abrazó fuertemente. Lo es. Y tú lo harás aún más perfecto, Lucía. Estoy tan orgullosa de ti. Esa noche, sentada en mi apartamento rodeada de planes y bocetos para la librería, me sentí más viva de lo que me había sentido en años. Estaba a punto de firmar el contrato de alquiler del local, de dar el primer paso hacia la realización de un sueño que había postergado durante demasiado tiempo. Pero, por supuesto, la vida tiene una forma de recordarte que no todo puede ser perfecto. Al día siguiente, mientras estaba en el banco finalizando los detalles del préstamo para la librería, recibí una llamada de un número desconocido. Hola, contesté, distraída mientras firmaba unos papeles. ¿Lucía? Soy Ana, la hermana de Javier. Sentí como mi corazón se aceleraba. Ana y yo siempre nos habíamos llevado bien, pero desde que todo había salido a la luz, no habíamos hablado. Ana, hola, respondí, sin saber qué más decir. Lucía, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero... Javier está mal. Muy mal. No come, apenas duerme. Está devastado por lo que hizo y por haberte perdido. Cerré los ojos, sintiendo una mezcla de emociones que no podía nombrar. Ana, lo siento, pero... Lo sé, me interrumpió. No te estoy pidiendo que lo perdones. Solo, podrías hablar con él. Una última vez. Creo que necesitas cerrar este capítulo tanto como tú. Suspiré profundamente. Ana, ya tuve una conversación final con Javier. No creo que haya nada más que decir. Por favor, Lucía, insistió Ana. Solo una llamada. Es todo lo que te pido. Después de unos momentos de silencio, finalmente cedí. Está bien. Una llamada. Pero será la última. Esa noche, sentada en mi sofá con el teléfono en la mano, me pregunté si estaba haciendo lo correcto. ¿No había cerrado ya este capítulo? ¿Qué bien podría salir de otra conversación con Javier? Pero había prometido hacer la llamada, así que marqué el número que Ana me había dado. Lucía, la voz de Javier sonaba débil, casi irreconocible. Hola, Javier, respondí, manteniendo mi voz neutral. Ana me pidió que te llamara. Gracias por hacerlo, dijo, y pude escuchar el temblor en su voz. Sé que no lo merezco. Hubo un largo silencio. ¿Qué se supone que debía decir? ¿Qué lo perdonaba? ¿Qué entendía por qué había hecho lo que hizo? Ambas serían mentiras. Javier, comencé finalmente, espero que estés buscando ayuda. Lo que hiciste no fue normal. No fue saludable. Lo sé, respondió, su voz quebrándose. Estoy viendo a un terapeuta. Estoy tratando de entender por qué hice lo que hice, por qué arruiné lo mejor que tenía en mi vida. Sentí una punzada de algo, compasión, lástima, y en mi pecho. Me alegro de que estés buscando ayuda. De verdad. Lucía, dijo Javier después de otro largo silencio, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero, ¿crees que algún día podrás perdonarme? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Podría perdonarlo algún día? Quería hacerlo. Javier, dije lentamente, eligiendo mis palabras con cuidado, el perdón es un proceso. No es algo que pueda prometer ahora mismo. Pero estoy trabajando en sanar, en seguir adelante. Y espero que tú también lo estés haciendo. Lo entiendo, respondió, y pude escuchar la resignación en su voz. Gracias por llamar, Lucía. Y, lo siento. Por todo. Después de colgar, me quedé sentada en silencio por un largo rato, procesando la conversación.
No sentía la liberación que había esperado, pero tampoco sentía el peso de la ira o el resentimiento que había cargado durante tanto tiempo. Era más bien una sensación de paz. Como si finalmente hubiera cerrado un libro que había estado leyendo durante demasiado tiempo. Los días siguientes pasaron en un borrón de actividad. Entre la firma del contrato de alquiler, la selección de mobiliario para la librería, y las reuniones con proveedores de libros, apenas tuve tiempo para pensar en Javier o en el pasado. Fue durante la noche antes de la gran apertura de la librería cuando recibí otra llamada de Ramón. Lucía, tengo noticias sobre el juicio, dijo en cuanto contesté. Sentí como mi corazón se aceleraba. ¿Qué pasó? Javier se declaró culpable de todos los cargos, explicó Ramón. Ha aceptado devolver todo el dinero y cumplirá una sentencia de 2 años en prisión. Me quedé en silencio, procesando la información. 2 años. Javier pasaría 2 años en prisión por lo que me había hecho. ¿Estás bien?, preguntó Ramón después de un momento. Sí, respondí, sorprendida de darme cuenta de que era verdad. Estoy bien. Gracias por informarme, Ramón. Después de colgar, me acerqué a la ventana y miré hacia la calle. La noche de Madrid estaba llena de vida, con gente riendo y charlando en las terrazas de los bares, disfrutando de la suave brisa de verano. Y mañana, en medio de toda esa vida, abriría mi propia librería. Pensé en Javier, en la prisión que le esperaba, y sentí una mezcla de emociones que no podía nombrar. Pero más que nada, sentí gratitud. Gratitud por haber sobrevivido, por haber encontrado la fuerza para seguir adelante, por haber transformado el dolor en algo hermoso. A la mañana siguiente, mientras cortaba la cinta en la gran apertura de páginas de Lucía, mi nueva librería, estaba rodeada de amigos, familia y vecinos del barrio. María estaba a mi lado, con una sonrisa tan grande como la mía. Mientras daba mi pequeño discurso de apertura, mis ojos se posaron en un rincón de la librería donde había colocado una cita de Gabriel García Márquez. No llores porque ya se terminó, sonríe porque sucedió. Y en ese momento, rodeada de libros y de personas que me querían, sentí que finalmente había cerrado un capítulo de mi vida y estaba lista para comenzar uno nuevo. Uno lleno de posibilidades, de aventuras, y sobre todo, de historias por descubrir. La traición de Javier había sido dolorosa, sí, pero también me había enseñado mi propia fuerza. Me había mostrado que era capaz de superar cualquier obstáculo, de reinventarme, de crear algo hermoso a partir del dolor. Mientras cortaba la cinta y la gente aplaudía, supe que este era solo el comienzo. El comienzo de una nueva historia, mi historia. Y estaba lista para escribir cada página con valentía, con amor, y con la certeza de que, pasara lo que pasara, siempre encontraría mi camino de vuelta a los libros, a las historias, a mí misma. Porque al final, ¿no es eso de lo que se trata la vida? De escribir nuestra propia historia, página a página, capítulo a capítulo. Y mi nuevo capítulo, lo sabía con certeza, iba a ser el mejor hasta ahora.